Riquititín, tintín, aquí estamos en Monday Night Raw. Y claro, intentó atacar a traición y evidentemente no le funcionó mucho a Carlito. Mírenlo como lo tienen de un lado para el otro en un Judgment Day que está reformulado, por decirlo de alguna manera. Damian Priest fuera de The Judgment Day, eso no tiene sentido. Bueno, Damian Priest y Rhea Ripley, no olvides que de alguna forma ellos fueron los verdaderos precursores cuando cierto Edge los trajo a la agrupación. Pero bueno, el pasado es el pasado, hay que siempre hablar del presente. Y el presente que Carlito no se pertenece. A eso me refería. El presente que Carlito va a tener que ponerse las pilas porque parece, sí, un teléfono descargado. Está diciendo un momentito, espera, yo voy a verificar acá afuera, es que me llamaron un momentito. Ahora, Carlito tiene su propio norte. No olviden que justamente Damian Priest hizo todo lo posible para que nunca fuera admitido correctamente en The Judgment Day. Y ahora sí es familia. ¡Qué derechazo, mi pana! Bueno, ¡Wow! obviamente no solamente la rabia es para Carlito, no solamente la rabia tiene que ver con la traición de Finn, sino con el hombre que le quitó el título. Por favor, y que lo saquen de su propia agrupación, de su propia facción. Bueno, A Damian no es el primero que votan de su casa. Por favor. No es el primero que votan de su casa. Bueno, tú parece que tienes experiencia en eso. Y bastante. ¡Oh, DDT tremenda! DDT tremenda. Puede ser todo. Uno. No va a ser fácil. No va a ser fácil aguantar la rabia de Damian Priest. JD McDonald lo intentó y eso como que no terminó muy bien para él. Un hombre que dijo, oye, ese Damian Priest nunca me aceptó, nunca realmente me hizo sentir parte de The Judgment Day. Bueno, por algo habrá sido. ¿Cómo? Lo tenían como un muchacho demandado. Cada Como vez un que muchacho había, demandado que termina cada apuñalando por la vez que había espalda. que enfrentar al monstruo, lo mandaban a él para que le diera la cara al monstruo Braun Strowman. Hasta que finalmente Damian Priest le puso las tablas en la cabeza. Pero cuánto guamazo llevó el santo JD McDonald. Damian Priest está aún menos contento de lo que ya estaba. ¡Oh! Las campanas de la iglesia por favor. lo han dejado sordo. Viene por Carlito y más se encuentra al rostro directamente con ese puño que tiene el ex campeón. ¡Oh! ¡Cara directo al fondo! ¡Es todo! 1, 2 y... ¡Qué rompecara espantoso! Ahora, cuando fue a perseguir a Dominic, ¿lo hacía porque le tiene rabia a todos o porque quería defender de alguna manera el honor de Rhea Ripley? ¿No te parece que es ambas cosas? No sé. Quiero saber tu opinión. Por no que favor, me interese, por pero algo, para que parezca por que algo sí. son los gemelos del terror. ¿Y no viste la abrazota que se dieron la semana pasada? Lo que pasa es que tú no sabes nada de emoción, tú no sabes nada de amistad, Son tú como no sabes hermanos. nada de cariño. Son como hombre. hermanos. Desde NXT son como hermanos. Lo han dicho muchas veces. Y Lo los hemos visto tú y yo por años, por favor. Claro. Ahí sí que no hay claro. traiciones como las de... Mira, ¿no? Los hemos visto muchas Por favor. veces, muchísimas veces. Son realmente hermanos de la vida. ¡Oh! ¡Y tremendo superplex de Carlito! Carlito, se supone que vayas a buscarlo, ¿no? En vivo Monday Night Raw. Llevando lo mejor de las superestrellas de WWE a sus hogares en el ring. Carlito pretende hacerle justicia a The Judgment Day, venciendo al ex campeón mundial pesado. Buena zurda directamente al cuello, hace el enganche. Y buena. ¡Qué desnucadora giratoria! 1, 2 y no hay 3 todavía a favor del peludo. Oye, hay que ser bien valiente porque el día del juicio le está llegando a él. Damian Priest es quien lo tiene enjuiciado y mucho. Y Carlito, después de ver lo que le pasó a JD McDonald, viene aquí todavía pensando que puede salirse con la suya. Aunque bueno, como terminó aquello, mejor no lo digo muy duro. Tú siempre pensando en el pasado, en lo malo. Ve el futuro, ve las cosas buenas que pueden salir concéntrate en lo bueno. Este combate. Que no le va a pasar a Carlito ahora. Carlito, por favor. Es un valiente, Carlito. Es un valiente, Carlito. Directamente dale. desde abajo. Carlito sigue adelante como puede. Viene con el impulso y la patada giratoria que lo parte por la mitad. ¡Qué absoluta maravilla de parte de Priest! Ya. Y este hombre es arte marcialista. Este hombre sabe mucho de cómo usar esas piernas.
Carlito, protégete por tu vida. Mira, a la esquina. Está zafado. Damian Priest ya no tiene nada que ver esto con el campeonato mundial pesado. ¡La flecha! Hace rato que esto tiene que ver con la destrucción sistemática de este nuevo Judgment Day que tanto le ha costado a él y a su gemela del terror, Rhea Ripley. Falla el lazo y viene con buen impulso. Carlito con buena patada para detenerlo. Hablando de buenas patadas, una de su propia inspiración. Hace el enganche. ¿A dónde lo lleva? Carlito dice que no. A esa escuela no voy. Yo me hice esa lección. Pues esta no se la sabía. El profesor acaba de raspar al alumno. ¿Tú escuchaste eso? ¿Cómo reverberó por toda la arena y más allá? Ya le están cayendo los tirantes. Esto se pone aún peor para Carlito. Amigos, si quiere venganza, creo que hoy va por buen camino otra vez. Al sur del cielo, tremenda garra contra lona para el 1, 2 y 3. Aquí está el ganador. Sí. Por favor, claro. Y esto debió habérselo esperado. Bueno, JD no se va a quedar. No se va a quedar otra vez. Estaba listo y no se queda con esa. Lo dejó frío. ¡Qué derechazo para JD! Sin embargo, la situación numérica. La situación numérica. Mira, hasta Liv está allí. La situación numérica nunca lo va a favorecer. ¿Qué pasó, Liv? ¿Qué pasó? Ellos no quieren problemas con Mami. Mami dejó de ser Mami. Déjame explicarte. Ya que no tiene a Dominic. No lo sé. Lo que sí sé que está ella ahora en una gira de venganza. Hola. Otra vez la víctima, el santo JD. Oye, pero este JD de verdad. Igual me alegro que se haya llevado el patadón, pero... Oye, deberías alegrarte que es mitad campeón en pareja. Eso debería alegrarte más. Tú siempre te alegras de lo malo. Eso como que no va a durar mucho porque yo creo que JD llega hasta aquí. Al sur del cielo, papá, y lo llevó a lo más alto, hasta las nubes. Se salvó por ahora Finn Balor, aunque Finn lo explicó muy bien. Estemos o no de acuerdo con lo que dijo Finn, lo que importa son sus sentimientos. Y él explicó por qué hizo lo que hizo. Damian Priest comenzó a mirarlos a ellos como gallina que mira sal. Mira. ¡Cuidado! ¿A dónde vas? ¿Qué quiso hacer? ¡Sí! ¿Qué quiso hacer? ¡Qué bien! ¿Qué quiso hacer? Oye, Rhea, donde hubo fuego, cenizas quedan. ¡Muy bien! Rhea. Muy bien, gracias. No. Esto es exactamente lo que yo necesitaba ver. ¡Aguas revueltas! Por favor. Mira cómo viene a salvar a su caballero de armadura y bigote. ¡Qué atrevida es esta campeona mundial! Mira, ¿sabes qué? Ella ha demostrado que lo ama. Ella ha demostrado que lo quiere a su lado. Y eso hay que aplaudirlo también, chicos, que yo tengo sentimientos. Ella lo querrá a su lado, yo lo quiero ver morado de los golpes, por favor. Oye, piensa en lo bonito, en el amor. Todo pasa y todo queda.